Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de RD Plus Más. Como siempre, les invitamos a que se suscriban al canal, a que activen la campana y que le den que le gusta a nuestros videos para que nos ayuden a llegar a la mayor cantidad de personas posible. Hoy tenemos un tema que entendemos debe ser del interés de muchos y quizás no tanto de otros, porque vamos a hablar de Cuba, la mayor de las Antillas, una isla llena de historia y de datos interesantes en todas las áreas. Como ya dije, desde la historia misma de su independencia hasta los aportes en materia de música, de cultura y en turismo y en todas las áreas. Cuba no solo es grande en cuanto a lo que es la isla, sino en cuanto a lo que es su historia y todos sus aportes. Fue un sueño de Fidel Castro Ruz hacer ciencia en Cuba cuando dijo: déjenme soñar. Muchos dudamos, o más bien muchos dudaron de que realmente en Cuba se pudiera hacer ciencia a los niveles que Cuba hoy, y digo hoy, sigue haciendo ciencia independientemente del bloqueo, de ese bloqueo atroz, de ese bloqueo inhumano, que si se quiere genocida, que hoy día siguen los norteamericanos aplicando sobre esa isla, que yo soy de lo que opino, que si realmente es tan negativo el sistema cubano, ¿por qué no lo dejan tranquilo? ¿Por qué no lo dejan desarrollarse? Y que los cubanos mismos decidan, como existe en otra parte del mundo, los ciudadanos deciden si quieren seguir o no con ese sistema político que impera en su país. Por alguna razón, entonces, no le dan la oportunidad a que realmente Cuba pueda abrirse al mundo y mostrar qué es lo que realmente hay dentro de Cuba, porque hay muchas especulaciones, hay mucho lawfare, hay mucho fake news, hay muchas de las cosas que se dicen de Cuba, pero pocos, si se quiere, comparado con lo que es el número de seres humanos que hay en el mundo, han visitado Cuba. Gracias a Dios tengo la oportunidad de haber ido varias veces y a mí nadie me puede contar qué hay en Cuba. Claro está, sabemos que Cuba no está pasando la mejor de las situaciones, porque sería tapar el sol con un dedo, porque vuelvo y repito, fruto de ese bloqueo inhumano, genocida, pues lógicamente que no hay posibilidad de poder tener todas las mejores condiciones que pudiera tener una isla, o más bien, más que la isla, los ciudadanos que conforman la isla de Cuba. Vuelvo y repito, la mayor de las Antillas. De Cuba sale un ciudadano del mismo nombre que Fidel Castro Ruz, solo que eliminamos, o más bien cambiamos, el último apellido. Fidel Castro Smirnov, un nieto del mismísimo Fidel Castro. Este nieto de Fidel Castro es uno de los artífices de que hoy pudiéramos seguir hablando de que la ciencia en Cuba no es un mito. La ciencia en Cuba es una gran realidad. Este joven graduado en Cuba, lógicamente, y especializado en otros países, no es más que médico, doctor científico, es un doctor en ciencia con especialidad en física nuclear. Este joven cubano, nieto de Fidel, ha impartido charlas y conferencias sobre ciencia en casi todos los estados de los Estados Unidos y obviamente en otras partes del mundo. Estamos hablando de que no va a hablar de otra cosa que no sea ciencia, de la ciencia que hoy día se investiga y se hace en Cuba, de los desarrollos que Cuba aporta a la ciencia universal. Porque Cuba sigue teniendo, sin dudas, si no la mejor, una de las mejores escuelas de medicina de toda el área de Latinoamérica
y es la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde se han formado 31.649 profesionales de la salud de 122 países. ¿Se escuchó esto? Es bueno que lo tengan claro. En Cuba se han formado 31.649 médicos exportados a 122 países. Países que no tienen que pagar nada para que Cuba forme estos médicos. Médicos que posiblemente lo han tratado a usted o a un familiar o en cambio a un amigo, y usted no sabe que ese médico es fruto del sistema cubano que muchas veces muchos de nosotros criticamos negativamente y hasta despectivamente. Eso hace el sistema de salud de Cuba. Cuando un país se dedica exclusivamente a lo que es el valor del ser humano, el valor de la vida, ese país, independientemente de sus dificultades, es capaz de exportar grandes cosas para la humanidad. Tanto así que dentro de sus grandes aportes, por ejemplo, en Cuba existe lo que se llama la prototerapia. ¿Qué es la prototerapia? Es la terapia que se hace al tumor directamente atacando al tumor mismo. Y esto lógicamente que beneficia principalmente a los niños, porque cuando se le hace una radioterapia o una quimioterapia a un niño, pues es casi seguro que si no es con un sistema como este, se le pueden afectar sus demás órganos. Y la calidad de vida de ese niño, a la postre, pues lógicamente que no será de alta calidad. Sin embargo, con este aporte que Cuba hace, el tumor puede ser tratado directamente, no se afectan los órganos, por consiguiente no afecta la calidad misma del individuo afectado por el cáncer, en el mejor de los casos que pueda superar esa enfermedad. Cuba tiene lo que se llama Evopro-P, es un candidato medicinal o un candidato farmacéutico, o es un producto farmacéutico más bien, que brinda la posibilidad de que una persona que ha sido afectada por pie diabético y llegue a un grado muy avanzado, pues con este producto esa persona elimina la posibilidad de que se le tenga que amputar su pie o cualquier otra parte de su cuerpo. ¿Qué significa esto? Que real y efectivamente en Cuba tenemos grandes aportes a través de lo que son productos farmacéuticos y sistema de salud. En Cuba, es bueno recordar esto para cuando el COVID, que había un escándalo a nivel mundial por este COVID, esta famosa pandemia que afectó a todo el mundo, donde murieron millones de personas y que el mundo tuvo que, si se quiere, cerrar, si se podría llamar de ese modo, pero estábamos relativamente cerrados, porque ustedes saben que los vuelos, muchísimos países que hacían turismo, tuvieron que cerrar turismo, cerramos casi todo. Era muy poca la actividad que podía existir directa con el COVID. En Cuba hicieron 5 candidatos vacunales, de los cuales 3 llegaron a vacuna. ¿Y cuántos países no recibieron vacunas de Cuba? ¿Y cuántos cubanos mismos no se salvaron porque existió una vacuna en Cuba? Pero aparte de la vacuna para el COVID, en Cuba también se desarrolló lo que se llama una vacuna para la meningitis. Mientras en los países de extrema derecha, como es el caso de Milei, que quiere cerrar el Garrahan y el hospital psiquiátrico, el hospital del niño, el hospital de la vejez, el hospital psiquiátrico, todos los hospitales están siendo afectados por el sistema económico que Milei quiere desarrollar en Argentina, o que está intentando desarrollar en Argentina, porque gracias a Dios en estos días hubo un congreso que lo paró, si se quiere lo paró en seco, y dijo no más política de ese tipo, Milei, en contra del ser humano. Mientras en los sistemas supuestamente libertarios de extrema derecha se desarrollan sistemas que lo que afectan es la salud para el ser humano, en Cuba, una pequeña isla con un sistema político que mucha gente no comparte, pero que
aún así esa isla es capaz de aportar para todos nosotros. El sistema de salud de Cuba está sustentado sobre la base de un sistema de médicos humanistas, entiéndase, médicos que respetan el derecho humano, el derecho a la persona, el derecho a la vida. Estos datos pequeños son los que les traigo ahora con la intención de posteriormente seguir brindando a ustedes alguna información sobre Cuba. Son muchos los videos que se hacen, que si Cuba esto, que si Cuba aquello, que si Cuba lo otro. Sabemos que realmente la situación cubana no es fácil. El bloqueo que impera, genocida si se quiere, en Cuba es un bloqueo fatal. Pero yo vuelvo y repito, si el sistema cubano es tan malo, ¿por qué no lo liberan? Que sean los cubanos mismos o el mundo que se encarguen de rechazarlo. ¿O será que hay algo ahí que se puede desarrollar tan bueno que de repente podría afectar los intereses a los más grandes capitales? Es una pregunta que dejo en el aire. Muchas gracias. Espero que estos datos sean de su interés, que sepan que si de algún momento andan buscando algún tipo de servicio de salud, es muy posible que en Cuba lo puedan tener, porque Cuba sigue abierto a recibir pacientes de toda parte del mundo. Doy fe y testimonio de que en Cuba realmente la salud es buena, porque yo soy un producto, yo soy un elemento que se sirvió de esa salud y que gracias a Dios hoy puedo seguir hablando con ustedes. Muchas gracias. Los espero en una nueva entrega de RD Plus Más. Por favor, activan la campana, se suscriben y le dan que les gusta. Hasta un nuevo comentario. Muchas gracias.